El Salmo 138. ¿Ya lo encontraron? Vean lo que dice el rey David. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Hay muchos salmos, versículos en los salmos, donde vemos al rey David que estaba como desanimado. Eso le puede ocurrir a cualquier cristiano. Puede llegar a sentirse deprimido incluso. No todos los creyentes somos iguales ni reaccionamos igual ante X situación, pero casi a todos nos llega a pasar esto en algún momento. Vean lo que dice en el 3, al final: me fortaleciste con vigor en mi alma. Eso es lo que él necesitaba, vigor en su alma. No que lo necesitara en su cuerpo, sino en su alma. Hay salmos donde ustedes pueden leer cómo él habla con mucha confianza de que Dios lo va a sostener, porque ya antes lo hizo. Nuestra fe va creciendo cuando Dios nos fortalece, nos ayuda. Entonces ya no nos ahogamos en un vaso de agua. Si decimos, mi Dios me ayudó hace tanto tiempo, siempre me va a ayudar. Pase lo que pase, Él me va a ayudar. Nunca va a dejar de tener misericordia de mí. Un creyente puede llegar a ese punto, no estar bien seguro de eso. Por eso dice en el 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. O sea, como diciendo, aunque a veces me desanime, aunque a veces esté triste o con problemas, de todas maneras, pase lo que pase, Jehová cumplirá su propósito en mí. Esto es algo que hemos visto muchas veces, que Dios tiene un propósito para los suyos. Y si es así, si Dios tiene un plan, un propósito, quiere decir que Dios va a hacer todo lo que tenga que hacer para que ese propósito se cumpla. Incluso si estamos deprimidos o afligidos, ¿no? Él va a cumplir su propósito. Dicen los comentaristas que este salmo lo escribió David después de su adulterio con Betsabé. Si eso es así, quiere decir que David creía que incluso nuestros pecados no van a impedir que los propósitos de Dios se cumplan. El rey David escribió unos cuantos salmos y luego cayó en adulterio. Y después de su adulterio escribió otros muchos salmos. Pero a fin de cuentas, ya al final de todos, ustedes ven cómo él hace énfasis en la alabanza. En esos salmos, en muchos casos, no se cita su nombre arriba en el título. Pero pues igual dicen los comentaristas que un salmo que no tiene el nombre del autor es de David.
Entonces, vean ustedes cómo David iba madurando, iba progresando en su vida espiritual, aunque en algún momento él se sentiría deprimido, desanimado, o que a lo mejor llegó a dudar de que el propósito de Dios se fuera a cumplir en su vida. Esto es lo que conocemos como el proceso de santificación. David pecó, pero de todas maneras Dios estaba santificándolo, y eso se ve después, ¿no? Cuando nosotros pecamos, nos sentimos mal. Ahí se ve la diferencia entre un cristiano y un hipócrita, porque los hipócritas pecan y aunque se sientan mal, no se sienten realmente mal delante de Dios. Se sienten mal consigo mismos, se sienten mal delante de la gente, de su familia. Si llegan a saber lo que hice, qué va a ser de mí, les importa el qué dirán, pero no les importa lo que Dios dice. Entonces Dios estaba santificando a David a pesar de lo que hizo. Y vean, en el Antiguo Testamento ustedes ven las vidas de Abraham y de Isaac, de Jacob, de José. Todos ellos pues en algún momento tuvieron sus fallas, ¿no? Pero de todas maneras Dios usaba todo lo que les iba pasando para que ese plan se cumpliera en sus vidas. Ese plan lo pueden ustedes ver en Jeremías 29. Busquen Jeremías 29. Jeremías 29, versículo 11. A ver, Homero, léelo, ¿lo tienes? Sí. 29, 11. Dice así, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo sé los pensamientos que tengo. Esos pensamientos que habla ahí son los pensamientos de Dios, ¿no? O sea, Dios sabe qué pensamientos tiene. Y esos pensamientos pues, podremos traducirlos también como planes. Porque los pensamientos de Dios no son como los nuestros. Porque nosotros luego pensamos cosas que no debíamos pensar, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos desanimados, pues es porque estamos pensando cosas que no debemos. ¿Qué tenemos que estar pensando en cosas negativas? Pero Dios no piensa cosas negativas. Entonces dice, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el fin que esperamos? Pues el fin de que el propósito de Dios se cumpla. Lo importante es que se cumpla el propósito de Dios, no el nuestro. Un creyente no querrá que se cumpla su propósito a expensas del propósito de Dios, ¿no? Queremos que se cumpla el de Dios. Ahora, ese versículo que acaba de leer Homero se aplicaba primeramente a los judíos que estaban cautivos en Babilonia. O sea, Dios pensaba sacarlos de Babilonia y regresarlos a su tierra, pero los tenía en Babilonia, quería que aprendieran su lección. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tal vez estemos en una situación difícil, pero Dios tiene un plan de todas maneras. Dios está pensando cuándo y cómo nos va a sacar de ese problema, para darnos el fin que esperamos y el fin que Dios quiere. ¿Cómo dice el versículo 10? ¿Homero, todavía tienes ahí? ¿El 10? 29, 10. Dice así, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. O sea, Dios estaba pensando en hacerlos regresar, pero tendrían que pasar 70 años. Vean ustedes cómo Dios no tiene prisa. Si es necesario que aprendamos una lección que tiene que durar muchos años, no importa. Dios cumplirá su propósito. Pero vean, el plan de Dios, es posible que nos comportemos neciamente y que quisiéramos cambiarlo o manipularlo, pero no se puede. No se puede. Dios le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo. Pasaban los años y no llegaba el hijo. Y recuerden qué hizo. Se enredó con Agar. Era un hombre de fe, pero ahí le falló. Pero ven,
Abraham quiso que las cosas fueran más bien como él quería, no como Dios quería. ¿Cómo es que le creyó más a Sara lo que le dijo que lo que Dios le había dicho? Si nosotros vemos, por ejemplo, si creemos que Dios tiene un plan y vemos que no se cumpla, ¿qué podemos hacer para que Dios lo cumpla? ¿Qué podemos hacer? Si Dios no quiere hacer algo, no lo hará, hagamos lo que hagamos. Ni modo de que le digamos a Dios: Señor, ¿qué pasó contigo? ¿Estás mal? Nosotros no sabemos qué nos vaya a suceder el día de mañana, pero ustedes saben que las cosas pueden cambiar de un día para otro. Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo. Él debía de haberse detenido ahí. Dios me dijo que me va a dar un hijo. ¿Cómo? Yo no lo sé. Me lo va a dar. Pero no le dijo los detalles. Nosotros quisiéramos que Dios nos dijera con detalles cómo van a ser las cosas, pero no lo hace. Dios nos muestra un paso a la vez. Entonces, al dar ese paso, debemos confiar en Dios. Y en el segundo, pues, debemos dejar pues que Dios haga lo que Él quiera. Es posible que caigamos en el error de tener planes preconcebidos acerca de lo que Dios hará con nosotros. Es posible que tengamos ideas románticas, ideas idealistas. A lo mejor Dios va a hacer esto conmigo, a lo mejor va a hacer esto otro. Pero si hacemos eso, es posible que nos metamos en graves problemas. ¿Y saben por qué? Porque las cosas muchas veces no son como nosotros quisiéramos que fueran. No sé si les haya ocurrido a ustedes que a veces se sienten desesperados de que las cosas no son como ustedes quisieran que fueran. Tal vez ustedes lleguen a pensar que hace un año o dos eran mejores creyentes que ahora. ¿Qué pasa conmigo? En lugar de ir hacia adelante, ¿estoy retrocediendo o estoy muy estancado? De repente suceden cosas que no nos gustan. Y la verdad es que Dios nos sorprende con las cosas que hace. Nosotros quisiéramos que el plan de Dios coincidiera con el nuestro, pero no. Dios hace cosas que no podemos entender. ¿Qué entendía José cuando lo echaron a sus hermanos al pozo y luego lo vendieron? Ha de haber dicho él: ¿qué pasará con Dios? Me dio unos sueños, pero ¿cómo es posible que así se vayan a cumplir? Pero tenemos que entender que el plan de Dios no puede fallar. Dios ve las cosas, sabe cómo van a terminar antes de que terminen. El otro día yo les comentaba, ¿no? Imagínense que vamos caminando por un desierto y Dios va arriba de nosotros y nos va viendo. Y Él va viendo hacia adelante y ve los peligros que están allá. Nosotros no, nos vamos por el caminito. Pero Él nos lleva por el caminito que tiene los peligros adelante. ¿Para qué? Para que aprendamos. Y Dios sabe cómo vamos a terminar, cómo vamos a llegar al fin del camino. Nosotros no sabemos. Pero si Dios nos lleva por X camino, es que Él quiere que vayamos por ese camino. Dios hace todo lo que tiene que hacer para que las cosas terminen como Él quiere que terminen. Entonces, vean, no debemos juzgar precipitadamente las cosas, porque podemos espantarnos, ¿no?, en medio de una situación difícil. ¿Por qué Dios permite esto? Me siento incómodo, estoy molesto, ¿por qué estoy en esta situación? Pero yo debo entender que mis circunstancias fueron predestinadas. Y vean una cosa, nuestras circunstancias fueron predestinadas, aun si estamos en circunstancias desagradables por nuestra culpa. Si tomamos una mala decisión, por ejemplo, imagínense una mujer que es madre soltera y que luego se convierte. No puede usar Dios su pecado que cometió como madre soltera para sacar algo bueno de eso.
¿Qué trabajo le cuesta a Dios? Es increíble, pero pues sabemos que Dios saca bien del mal. No le vamos a decir a una mujer, ¿sabes qué? Pues enrédate con un hombre, al fin que Dios saca bien del mal. Obviamente no le vamos a decir eso. Pero si una mujer llega a cometer ese error, pues después se arrepiente de su pecado, que Dios no la puede perdonar y salvar. Pasaban los años y no venía el hijo de Abraham. Y pasan años y nuestra situación no cambia. Nos sentimos molestos. Pero ¿por qué Dios permite que estemos en esta situación? Es posible que tengamos el deseo de apartarnos del plan, o de no querer seguir el plan de Dios, o porque en el fondo no estamos de acuerdo con el plan de Dios. Hacemos nuestro berrinche, ¿no? Vean ustedes cuáles son los límites de la responsabilidad humana. Nosotros debemos hacer lo que claramente está revelado. Si ustedes tienen dudas acerca de un paso a seguir, no den ese paso, porque si lo dan se van a meter en problemas. Debemos asegurarnos que el paso que vamos a dar esté de acuerdo con el plan de Dios. En el momento que somos convertidos, en ese momento Dios se encarga de dirigir nuestros pasos como a Él le parece conveniente. Entonces, este crecimiento, este proceso empieza en el momento de la conversión. ¿Me regalas tantito agua para ti? Empieza desde el momento de la conversión y termina hasta que nos morimos. Entonces imagínense, una persona se convierte a los 20, 25 años y muere a los 70, 75, 80. Gracias. ¿Cuántos años está guiando Dios a ese cristiano? En una ocasión yo prediqué, no sé si ustedes se acuerdan, que vamos progresando en la vida cristiana, aún si creemos que vamos retrocediendo. Si ustedes están insatisfechos de su vida espiritual, están molestos porque no son lo que creen que deben ser, pues así debe ser. ¿Cómo nos vamos a sentir satisfechos de lo que hemos hecho? No podemos estarlo. Entonces, si estamos insatisfechos, está bien. Esa insatisfacción demuestra pues, que hay vida espiritual en nosotros. Señor, no te amo como debiera. ¿Por qué no he evangelizado? ¿Por qué soy tan cobarde? ¿Por qué oro tan poquito? ¿Por qué leo tan poquito? ¿Por qué entiendo tan poquito tu palabra? O sea, esa insatisfacción nos ayuda para estar a las vivas. Dios nos va capacitando poco a poco, de muchas maneras, para que mortifiquemos nuestro pecado. Los que mortifican el pecado, dice Pablo, estos son hijos de Dios. Los que no mortifican el pecado no son hijos de Dios. Entonces, si estamos mortificándolo, es porque Él nos está capacitando. De repente, Dios nos muestra un pecado que antes no habíamos visto. ¿Por qué nos lo muestra? Para que lo mortifiquemos. Porque si no nos lo muestran, no lo haremos. Entonces, ¿quién es el que se encarga de que llevemos fruto? Pues es Él. Lo que nos queda a nosotros es decirle, Dios, pues, si tú sabes que ando mal, si tú ves que hay pecado en mí, muéstrame qué es lo que estoy haciendo mal, qué es lo que debo hacer. Esos son los límites de nuestra responsabilidad. Y Dios sabe cuándo mostrarnos X pecado. Es posible que le pidamos eso hoy y nos muestre un pecado hasta de aquí a un año. El desarrollo, el crecimiento, nos viene por obra de Dios. En primer lugar, a través del conocimiento. En segundo lugar, a través de que nos convence de lo que estamos aprendiendo, de lo que estamos entendiendo. En tercer lugar, moldeando nuestro carácter. Y en cuarto lugar, conduciéndonos a la acción. Vamos creciendo en conocimiento poco a poco.
y nuestra fe va creciendo. Nos convencemos de que es lo bueno, que es lo malo. Nos convencemos de que efectivamente esta es la palabra de Dios. Esto no lo inventaron los hombres. Entonces nuestra fe va creciendo y nuestro carácter se va transformando. Nuestro carácter va madurando. Y eso es algo que los demás pueden ver. Aun si nosotros no lo vemos, los demás sí. Y eso no nos hará que nos quedemos con los brazos cruzados, sino que más bien lo demostraremos actuando. Entonces vean, primero en el entendimiento, luego a través de la fe, luego a través de la transformación y por último a través de nuestros hechos. Platico con este Cristian y está leyendo por segunda vez Romanos, está leyendo un comentario de MacArthur sobre Romanos. Dice, no, dice, es increíble, dice, todo lo que se puede aprender allí en Romanos. No, dice, yo leía de corrido, dice, no, si me tengo que detener en un solo versículo. En un versículo de Romanos hay un montón de cosas. Pero se emociona, dice, no, dice, qué bueno, me da gusto que estoy entendiendo cosas que antes no entendía. Eso es lo que nos pasa a todos. Y nuestra fe llega al punto de que estamos bien seguros de que Dios existe, de que Dios nos escucha, de que Dios nos ama, de que Dios nos ha perdonado. Nuestra fe va creciendo de una manera increíble. Entonces nuestro carácter cristiano se va fortaleciendo. Somos transformados. ¿Y cómo demostramos que somos transformados? Cuando actuamos como cristianos. El otro día una hermana le decía a mi esposa, ay, hermana Norma, dice, tengo un problemón con mi nuera, que me peleé con ella y que quién sabe qué. Y le dice, ¿qué le dijo a usted? No, dice, es que luego digo cosas que no debo decir. Y pues le contesté mal a mi nuera. Y le dice mi esposa, dice, pues ni modo, dice, tiene usted que ir a pedirle una disculpa. No me diga eso, dice, no me diga eso. Dice, me cuesta mucho trabajo pedir perdón. Dice, pero no, usted que es cristiana. Pues una persona orgullosa no pide perdón, pero pues Dios nos obliga. Ahí se ve cuando ponemos en práctica lo que hemos aprendido. Y vean, eso lo pueden ustedes ver en las epístolas de Pablo. Los primeros capítulos, doctrina. Los últimos capítulos, práctica. ¿Cómo poner en práctica algo que no entendemos? Entonces, vamos entendiendo y vamos viendo nuestro pecado. Y no, si soy cristiano, tengo que poder obedecer esto. Y lo vemos en las enseñanzas de Jesús. Vean, en los primeros capítulos de los evangelios, cuando Cristo empezaba a predicar, decía puras cosas bonitas. Pero ya en los últimos capítulos empieza a decir, ay de ustedes, hipócritas, generación de víboras, sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque ya lo habían escuchado tanto tiempo y andaban tras de él y tras de él. Ustedes son unos hipócritas. ¿Cómo decirle hipócrita a una persona que no entiende? No puede ser. Le decimos hipócrita a una persona que tiene años leyendo y que no cambia. Oye, ¿de qué te sirve que estés leyendo? ¿Sigues actuando como antes? No veo que te aproveche lo que lees, lo que escuchas. Entonces, lo que leemos es muy importante. Pero no solamente lo que leemos, lo que creemos. Porque creemos en lo que estamos leyendo. Si lo creemos, entonces lo aplicamos a cada situación de la vida cotidiana. Entonces somos cristianos en la casa, con los amigos en la calle, con los vecinos, con los compañeros de trabajo. Somos cristianos en todas partes. Entonces en todas partes pueden ver que somos cristianos. Aún sin decírselo, pueden ver que nuestra actitud es diferente a las de los inconversos. Entonces es muy importante que estudiemos, que aprendamos y que estemos bien convencidos de lo que estamos estudiando. Porque si ustedes tienen dudas, ustedes no serán transformados y sus obras no serán como ustedes quisieran. Es por eso que más o menos podemos darnos cuenta de quién es convertido y quién no. Nosotros no vemos el corazón de una persona, pero vemos sus actitudes. Entonces, si yo veo que una persona pues ya dejó estos vicios, ya dejó las malas palabras, ya dejó los rencores, etcétera, los celos, los pleitos, los berrinches, decimos, caray,
creo que esta persona sí está aprendiendo. Dios espera que todos vayamos desarrollándonos, pero no todos nos desarrollamos de la misma manera. Vamos ascendiendo en la vida cristiana, y ustedes saben que escalar un monte pues no es fácil, porque nos cansamos de ir subiendo, ¿no? Pero en la vida cristiana, aunque vamos ascendiendo, tal vez en ciertos momentos tengamos que brincar una piedra y tengamos que saltar un hoyo, y etcétera. Cosas más difíciles. ¿Cuántos aprovechan eso y crecen a pesar de todo? Ven, pueden ser muchos, pueden ser pocos, pueden ser muy pocos. Y bíblicamente podemos demostrar que en realidad son muy pocos los que progresan hasta llegar al fin de su vida, creciendo y madurando y llevando fruto. Son muy pocos. Hay creyentes que tienen conocimiento y que tienen convicciones, pero que tienen muy poca transformación. Que entienden las doctrinas, pero el asunto no es entender nada más las doctrinas. Pues ¿de qué sirve que las entiendas si tienes problemas con fulano y la gente te dice que eres esto y que eres lo otro? La gente que nos rodea quiere ver que pongamos en práctica lo que decimos creer. Y luego de pilón, si predicamos, imagínense que yo ofendo a mi esposa y acababa yo de predicar acerca del amor, y va a decir, ahí está, acabas de predicar del amor y mira cómo me tratas. Los que ponen en práctica todo lo que aprenden no son muchos, en realidad son pocos. Vean, por ejemplo, en la iglesia de Corinto estuvo predicando Pablo mucho tiempo y no había muchos problemas en la iglesia de Corinto, celos, divisionismos, pleitos. La iglesia de Galacia ya tenía la tentación de echarse para atrás. No miento en la carta de los hebreos, pero la de Galacia habla de los judaizantes que les estaban lavando el cerebro. Entonces, vean, aunque un apóstol estuvo predicando en esos lugares, ellos tenían problemas. Entonces, si las iglesias primitivas que contaron con autoridad apostólica tenían problemas, imagínense nosotros. Y si ustedes leen en Apocalipsis las acusaciones en contra de las iglesias de Asia, se darán cuenta pues que todas las iglesias en realidad tienen problemas, ¿no? La iglesia de Pérgamo se comprometió con el error. Algunos se mezclaban con gente inmoral. La iglesia de Sardis se durmió. La iglesia de la Odisea se volvió inútil. Se hicieron flojos, se hicieron tibios. La única iglesia que siguió un modelo ascendente fue la de Filadelfia. Las otras 6 iglesias andaban mal en algún punto. Ahora vean, Abraham, Dios se le apareció y le dio sus instrucciones, conocía lo que Dios quería y creía en lo que Dios le había dicho, pero no cayó en la mentira. 2 veces mintió, y aparte de lo que ya mencionamos. Ahí en la parábola del sembrador, Cristo habla de diferentes grados de fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por 1. ¿Cuántos son los que llevan el fruto a 100 por 1? ¡Wow! Yo veo eso y digo, algunos llevan el fruto a 30, pero ¿a poco yo llevaré a 30? No, yo llevo a 10, a 5, a 4, quién sabe a cuántos. La verdad es que no somos lo que debiéramos ser. Nos gustaría llevar mucho fruto, pero llevamos muy poco. Hay ocasiones en que nos sentimos tan avergonzados que nos acostamos y ni siquiera podemos dormir. Nos sentimos culpables de que no crecemos y que no maduramos. Hay creyentes que crecen y maduran, ¿saben cuándo? Nada más cuando hay crisis. Si no hay crisis, no hay crecimiento.
Es lo que pasó con Jacob. Mientras estuvo con Labán, no hubo crecimiento. El crecimiento lo tuvo cuando se salió de ahí. Entonces, si Dios quiere obligarnos a crecer y a madurar, pueden venir persecuciones, burlas, rechazos, enfermedades, aflicciones, accidentes. ¿Quién sabe? Un creyente que tiene años trabajando, que no le ha faltado el dinero, ¿cómo se sentirá si de repente lo corren de su trabajo? Y no lo liquidan. ¡Wow! En esos momentos, Dios nos obliga a aprender, nos obliga a avanzar. Y ahí se ve cuando un creyente, pues es creyente de veras. Porque hay personas que en medio de la crisis, o hay personas que en medio de la crisis, en lugar de aprender, ¡pum!, se van para atrás, se alejan de Dios. Ustedes saben que cuando estamos afligidos, la lectura de la palabra nos impacta, nos llena, nos habla Dios claramente. Y pues salimos santificados y perfeccionados, y qué bueno. Pero qué tal, que pasa el tiempo y pum, otra vez nos estancamos. Y después de un estancamiento y de una frialdad, etcétera, viene otra crisis. Eso es lo que pasaba con los israelitas. Se llenaban de soberbia, pum, Dios los afligía. Iban tras de sus ídolos, otra vez otra aflicción, y así estaban. Vean cómo le pasó a Job. Job era un creyente verdadero. Claro que sí, pero algo le faltaba aprender. Dios le mandó una prueba. Como dice Pedro, dice, si es necesario. Pues Dios consideró necesario probar a Job. Fue probado como empresario, fue probado como padre, como esposo, fue probado en sentido social porque sus amigos se convirtieron en enemigos. Y fue probado mentalmente porque Dios no le explicó por qué le estaba pasando lo que le estaba pasando. Él hubiera querido, Señor, dime, ¿qué me quieres enseñar? ¿Por qué estoy en este problemón? Pero Dios no le decía nada. Nosotros quisiéramos tal vez eso. Señor, dime, yo te estoy escuchando, dime, ¿por qué me tratas como me tratas? La crisis de Job fue algo que le llegó, pum, como una inundación, todos los problemas juntos. A nosotros nos pasa una crisis hoy, una crisis dentro de medio año, de aquí a 2 años, etcétera. Pero en el caso de Job no fue así. Hay ocasiones en que Dios nos obliga a aprender y nos da convicciones que son cada vez más firmes. Dios nos obliga a poner en práctica lo que aprendemos. Dios moldea nuestro carácter. Dios quiere que seamos como Cristo, que hablemos con amor, que seamos humildes, que seamos mansos. Y si eso ha de llevar muchos años, pues Dios no tiene prisa. Hay creyentes que crecen bien rápido. ¿Y saben cómo es que crecen? Por medio del conocimiento. Hay creyentes que sufrieron mucho antes de ser creyentes. Y yo supongo, no tengo tantas bases para decirlo, yo supongo que un creyente que sufrió mucho antes de ser convertido, ya no necesitará sufrir mucho después de serlo. O sea, yo creo que puede aprender algo de sus aflicciones antes de ser convertido. Miren el caso de Abraham. Abraham iba creciendo en el conocimiento de Dios poco a poco. Sus convicciones se iban afirmando. Su carácter iba siendo moldeado. Sus hechos. Pero Sara no. O sea, Abraham iba creciendo, pero Sara no crecía igual. Ustedes se preguntarán por qué. Diríamos nosotros que Sara estaría obligada a tener una fe del tamaño de su marido, pero no la tenía. Un motivo para nosotros pudiera ser, si un marido crece y una esposa no, es que el marido lee más que la esposa. Pero puede ser al revés. Hay esposas que leen mucho y el esposo trabaja mucho, entonces el esposo puede leer menos que la esposa. Una esposa que lee mucho, pues tal vez crezca más rápido que el esposo.
Yo he visto que hay mujeres que tienen más fe que sus maridos. Yo he visto mujeres que cómo se preocupan por la salvación de sus hijos, y los papás ni en cuenta, déjenlos que hagan lo que quieran. Y las madres que andan sobre sus hijos, no, hijo, es que mira, tienes que leer, que mira, que te vas a hacer viejo y no eres salvo y te han engañado, etcétera. Pues una madre que está ahí sobre el hijo, pues algo logrará, ¿no? Con eso. Ahora, leer puede ser muy importante, pero más importante es entender, porque ¿de qué sirve estar leyendo sin entender? Porque hay personas que leen y leen, pero casi ni entienden lo que leen, ni mucho menos se acuerdan de lo que leen. Les preguntan, oye, ¿y qué entendiste? No, pues nada. Entonces, ¿qué sentido tiene estar leyendo y leyendo? En una ocasión yo le pregunté al hermano Tomás si él leía la Biblia según el plan que repartieron. El primer día de enero lees un capítulo de Génesis y otro de Mateo. Yo le pregunté, oiga hermano, ¿y usted lee la Biblia así? Dice, no, nunca la leo así. Le digo, entonces, ¿cómo la lee usted? Dice, yo busco textos que no entiendo y los estudio para entenderlos. O sea, él estudia temas. ¿Sí? O sea, yo creo que cada quien tiene un sistema pues, que le aprovecha a uno, ¿no? El asunto es que uno debe estar leyendo con gusto, con alegría. Porque si estás leyendo algo y estás aburrido y acá, pues mejor ni leas eso. No, lee algo que te impacte, algo que te emocione, algo que te conduzca a la acción. Algunos, por ejemplo, les encanta leer las vidas de los misioneros. Bueno, pues si a ti te gusta, pues leer las vidas de los misioneros, pero pues a ver si aprendes a ser como ellos, ¿no? ¿Sí? A base de la lectura, vamos aprendiendo cuáles deben ser nuestras prioridades. Vamos aprendiendo a ver el mundo como debemos verlo, a nuestros hijos, a los vecinos, a nosotros mismos, a ver el pecado, a ver a Satanás. Podemos llegar a creer que tenemos mucha fe cuando de repente, ¡pum!, Dios nos da una sacudida y nos damos cuenta que nuestra fe no es como pensábamos. Y ahí pueden ustedes ver cómo Dios está moldeándonos. ¿Se acuerdan cuando Cristo se les apareció a los que iban rumbo a Emaús, al final de Lucas? ¿Iba Cristo caminando junto con ellos? No lo conocían, no lo reconocían. Sus ojos estaban velados. ¿Por qué estaban velados? ¿No les ha ocurrido lo mismo cuando leen la Biblia? Que leen un capítulo y no entendieron nada. Leen 2 y no entendieron nada. ¿Por qué? Porque sus ojos están velados. ¿Y por qué están velados? Por el pecado, por la frialdad, por la negligencia, por la cobardía. ¡Wow! En otras palabras, si no entendemos, Dios no tiene la culpa. La tenemos nosotros. Cristo se les aparece, va caminando junto a ellos, entonces les empieza a hacer preguntas. Y les empieza a hablar del Antiguo Testamento. No, dice que no ardía nuestro corazón cuando nos abrían las Escrituras y nos decían lo que decían de Él. De repente, cuando empezamos a entender el versículo, sentimos que arde nuestro corazón. ¡Ay, Dios! Mi Dios no se ha olvidado de mí, no ha dejado de amarme, puesto que aún me ayuda a entender su palabra. Aún soy su hijo. A esos discípulos que iban con Cristo rumbo a Emaús, de repente les cayó el 20. En un ratito, cuando Cristo les abrió los ojos, entendieron lo que nunca habían entendido. ¿Se acuerdan de Apolos? Andaba predicando, era un varón muy elocuente. Pero Priscila y Aquila lo escucharon y dijeron, no, tú estás equivocado. Y le hablaron y le explicaron bien lo que es el Evangelio, y ya después se convirtió en más elocuente. O sea, él necesitaba ser enseñado. Cuando le explicaron, aprendió de un día para otro. Hay un versículo, creo, en Efesios 1, donde Pablo ora porque los efesios, Dios les alumbre su entendimiento. Esa es una buena oración para cuando oremos por nuestros hermanos. Señor, te ruego por mi hermano, que cuando esté leyendo la Biblia, ilumínalo para que entienda, para que obedezca lo que está entendiendo. Es posible que un creyente no entienda muy bien lo que es la justificación por la fe. Debe entender, debe creer en eso, porque si no, no es creyente.
Pero es posible que le pregunten, oye, a ver, siéntate aquí, yo quiero que tú me expliques qué es la justificación por la fe. Es posible que no pueda. Es posible que no tenga las palabras para explicarlo. Pero cuando un creyente entiende eso y se lo puede explicar a su mamá, a su papá, no, hombre, ya entendió algo grande. ¿Ustedes entienden los 4 primeros capítulos de Romanos? Los antediluvianos, los judíos, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y luego en Romanos 4 habla de cómo fue salvo Abraham. Bueno, si todos pecaron y todos fueron destituidos de la gloria de Dios, entonces, ¿cómo se salva la gente? ¿Cómo fue salvo Abraham? Ah, pues por la fe. ¿Cómo fue salvo David? Ah, pues por la fe. Entonces, entendemos, leyendo Romanos, que no somos justificados por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. Por eso dice Romanos 5, justificados pues por la fe, etcétera, etcétera. Entonces, ya entiendes que la justificación es por la fe, ya puedes entender Romanos 6, que habla de la lucha contra el pecado. Un creyente verdadero que ya ha entendido lo que es la justificación y la lucha contra el pecado, ya puede entender Romanos 7. Y ya después puede entender Romanos 8. Ahí la enseñanza es progresiva. Y cuando un creyente entiende esos capítulos, ya no puede desanimarse fácilmente. Ya no le van a entrar las dudas tan fácilmente. Porque un creyente, cuando tiene luchas contra el pecado, dice, yo ya sé por qué. Un inconverso no entiende eso. Un recién convertido tal vez no lo entienda. Pero un creyente maduro dice, ya te conozco, chiquito, eres bien astuto, pero no me vas a hacer caer. Un creyente que no entiende bien la justificación por la fe estará estancado. Y si no entiende la relación entre esta doctrina y la santificación, estará muy estancado. Un creyente que no entiende bien la depravación humana tendrá un entendimiento muy restringido, muy limitado. Vean, ustedes saben, hay doctrinas cruciales, la soberanía de Dios, la predestinación, la elección. Quien entiende esas doctrinas ya entendió mucho. Y cuando ustedes entienden la perseverancia y la preservación de los creyentes, ¡wow! Dan ganas de brincar, de gusto. ¿Cómo? Entonces ya nunca voy a dejar de ser un hijo de Dios. Hay personas que crecen de crisis en crisis. Hay otros que crecen de doctrina en doctrina. El asunto es que crezcamos de una manera o de otra. No todos vamos en una escala ascendente como Abraham, pero pues, aun si no nos damos cuenta, pues Dios nos conceda eso, ¿no? Hubo creyentes que cayeron en graves pecados, pero que fueron restaurados, como Pedro, como David, etc. David cayó, pero creció, ya no volvió a caer. En cambio, hubo creyentes que cayeron en un bache y ya no se levantaron, como Lot. Lot fue un creyente pésimo, si se puede decir. ¿Por qué fue que Dios sacó a Lot de Sodoma? Lot merecía haber muerto quemado ahí en Sodoma. ¿Para qué salió? Para cometer tonterías. Pero no cabe duda que la misericordia de Dios sacó a Lot de Sodoma. Salomón era un hombre muy sabio. Dios le dio la sabiduría. Pero vean, ya Dios le había dicho. Y él ya sabía que no tenía que amontonar sus riquezas, ni mujeres, ni caballos. Pero hizo exactamente lo contrario de que se le había dicho. Cayó en un hoyo y lo sacó Dios por su pura misericordia. Pero imagínense hasta dónde llegó ese Salomón necio. El adúltero de Corinto, el incestuoso, cayó, pero eso se ve en 1 Corintios, pero en la segunda epístola se ve que fue restaurado. Pedro negó a Cristo, pero luego volvió y confirmó a sus hermanos. Dios cumplió su propósito en todos estos, a pesar de sus errores. Y hay creyentes, también déjenme decirles, que dejan su primer amor por un periodo largo o corto tal vez. Es posible que un creyente caiga en la mediocridad, lejos de ser lo que debiéramos. Es lo que pasó con la iglesia de Éfeso, que está ahí en Apocalipsis. Empezaron bien, pero se enfriaron. Y saben que eso de que una iglesia se enfría le puede pasar a cualquier iglesia, en una etapa o en otra.
Es posible que ya no deseemos a Cristo como antes, que ya no oremos como antes, que nos sentamos desanimados, que ya no confiemos en Dios, que nos entren las dudas, caemos en la rutina, en la monotonía, que oramos pesadamente, empezamos a dudar del amor de Dios, de su providencia. Es más, un creyente puede llegar a pensar que ni creyente es. En serio. Estamos orando y Dios como que no nos escucha, como que no quiere darnos lo que le pedimos. Y nos volvemos negligentes y podemos llegar a ver la vida cristiana como muy pesada. Ya no vemos a Cristo precioso, ya no lo amamos como antes. No estamos creciendo o vamos para atrás. La negligencia es muy peligrosa para cualquier creyente. Esto demuestra claramente que no hay supersantos. A cualquier creyente le pasa esto. Y también hay un ejemplo en los que Dios disciplina. Dios disciplina a los suyos, ¿se acuerdan? No a los bastardos, a los suyos. Pero ¿cuándo nos disciplina Dios? Cuando es absolutamente necesario. Si no nos arrepentimos, si sabemos que estamos mal, si no estamos haciendo lo que debemos hacer y caemos así en un tiempo muy prolongado haciendo eso, entonces Dios puede considerar muy necesario darnos una buena disciplina. Hay creyentes que Dios no permite que caigan mucho tiempo. No, rápido Dios los levanta. ¿Y saben por qué? Porque Dios tiene planes para ellos. Dios no tiene los mismos planes para unos que para otros. Yo veo creyentes en esa que nunca tienen pruebas, que siempre andan riendo y cantando y bromeando, etc. Y yo me pregunto, bueno, ¿por qué la hermana fulana, el hermano sutano tienen problemones? Y míralo, chiflando como si nada, como que no tiene ningún problema. Es que Dios quiere usar a unos y no a otros. Vean Santiago, capítulo 4. No, es Santiago 5. A ver, permítanme. ¿Dónde tengo este texto? Vean lo que dice el 13, 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Ven, ahí habla de 3 casos. De un hermano alegre, de otro hermano afligido y de otro hermano enfermo. Si no aprendemos a través de la alegría, si no aprendemos cuando nada nos falta, cuando estamos sanos, a lo mejor aprendemos cuando estamos afligidos. Y si no aprendemos cuando estamos afligidos, tal vez aprendamos cuando estemos enfermos. El asunto es que Dios nos enseña o de una manera o de otra. El asunto es que Dios quiere que aprendamos. Entonces, ¿quién es el que nos conducirá por esos caminos? Pues es Dios. Si no aprendiste cuando estabas contento, a ver si aprendes cuando estés triste. Dios de repente nos da una sacudida, nos endereza, nos corrige. Hay creyentes, hemos visto, ¿se acuerdan?, que pueden morir prematuramente. Esto parece ser una contradicción, pero no lo es. Si nosotros somos necios, si no nos cuidamos, podemos morir prematuramente. En el caso de Usa, cuando los bueyes tropezaban, Usa sostuvo el arca para que no cayera. Él estaba cerca, él era sacerdote. Él sabía que no tenía que tocar el arca. ¿Por qué lo hizo? Todo indica que él era creyente.
verdadero. Lo mismo Ananías y Zafira, hay un debate acerca de eso. Pero lo más probable es que Ananías y Zafira eran creyentes y que Dios les quitó la vida prematuramente. Y en 1 Corintios 11 habla que los que beben indignamente la cena del Señor, algunos duermen, dice. O sea que si un creyente no hace lo que tiene que hacer, es posible que Dios se lo lleve. Ya para que mi hijo no esté dando lata ya, haciendo tonterías, pues me lo traigo y se lo lleva. Vean Hebreos, capítulo 12. Hebreos 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Y viviremos, vean lo que dice, y viviremos. Aquí parece decir, no se refiere simplemente a la vida espiritual, no, también a la vida física. O sea, si aceptamos con gozo la disciplina de Dios, en lugar de estar quejándonos, entonces ya Dios ya no nos va a disciplinar. Si ustedes tienen un hijo necio que no entiende con una nalgada, pues le dan 2. Éjele, no me dolió, pues te doy 3. No me dolió, pues te doy 4 y más fuertes, a ver si así ya no te duele. Si somos necios, pues Dios nos va a dar una que olvídense. Un creyente puede morir prematuramente. No pierde la salvación, pero pierde la recompensa. Ese es el problema. Un creyente que cae en un bache y así muere, pues no va a perder la salvación, pero sí la recompensa. La recompensa de Lot en el cielo pues debe ser mínima. También hay un ejemplo en el caso de los creyentes que van de crisis en crisis. Por ejemplo, Pedro cayó, pero fue restaurado y luego fue útil. Lot cayó y ya no volvió a ser útil. Hay algunos creyentes que van de menos a más y hay otros que van de más a menos. Hay creyentes que son convertidos ya de viejos. Ya no tienen mucho tiempo para crecer y avanzar. Ya no pueden servir a Dios como debieran porque pues su edad ya no les ayuda. Ahí tienen ustedes el caso del buen ladrón. Murió y fue al cielo, pero ya no sirvió a Dios. Eso corresponde a los obreros que son contratados ya en la tarde, ¿se acuerdan? Los obreros de la viña. Los que son contratados en la tarde pues son los que son salvos en la vejez y ya no les queda tiempo para servir a Dios. Entonces, si un hombre es convertido ya cerca de su muerte ya no irá progresando. Progresará, pero en el camino hacia el hoyo, ya no en su vida espiritual. No. ¿Se acuerdan de Moisés? Mató a un egipcio, pero pues odiaba a los egipcios como Dios, se le pasó la mano, pero dice Dios, esto lo voy a usar. Y lo usó. Pero vean, aprendió un poco, pero luego golpeó la roca y Dios dijo, no, no va a entrar en la tierra prometida. ¿Y se acuerdan cuando se enojó y rompió las tablas de la ley? ¿Por qué las rompió? No eran de él. No debemos prejuzgar. O sea, un creyente puede parecer como que va a terminar muy bien y quién sabe cómo termine. Y un creyente puede que anda muy mal, pero ustedes no saben qué vaya a suceder mañana. Pero sea de una manera o de otra, el plan de Dios se cumplirá. Dice David en el Salmo que leímos, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Y no lo cumplió? ¿Cuál es el plan de Dios? Que seamos como Cristo. ¿Seremos como Cristo un día? Sí. Si no aquí, allá. O sea, si morimos siendo muy imperfectos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y llegaremos al cielo y seremos perfectos como Cristo. El asunto es que Dios obra de una manera o de otra. Nos está observando. Es a Dios al que le daremos cuenta. Todos los creyentes crecen y avanzan, pero los que no son creyentes no pueden ni crecer ni avanzar. Una persona que no ha nacido de nuevo no puede cambiar. Parece que aprende las doctrinas, pero no puede crecer ni madurar. No las puede poner por obra. Solamente los que han nacido de nuevo pueden crecer espiritualmente. Hay personas que creen que ya nacieron de nuevo,
porque leen la Biblia, porque van al culto, pero si no hay crecimiento, si no hay transformación, si no hablas de manera diferente como hablabas antes, si no tratas bien a tus hijos, si no tienes nada de paciencia, si estás lleno de rencores y de envidias y de pleitos, no pienses que eres creyente. Si no has sido justificado, no puedes ser santificado. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, te damos